Gracias, Carlos. Es para mí un placer estar aquí y compartir con ustedes estos minutos. Vamos a hablar de un tema probablemente muy poco conocido, que es la utilización de la resonancia magnética en enfermedades intersticiales pulmonares. No tengo ningún conflicto de interés con esta charla y los objetivos de esta presentación no solo es evaluar el rol potencial de la resonancia torácica en enfermedades intersticiales, sino ahondar un poco en las diferentes técnicas de imágenes que disponemos mediante resonancia magnética y valorar los diferentes hallazgos no solo pulmonares, sino cardíacos y los potenciales factores pronósticos derivados de estas técnicas de imagen. En primer lugar, sabemos que las enfermedades intersticiales constituyen un grupo heterogéneo de entidades que tienen en común el daño parenquimatoso difuso pulmonar, predominantemente o más frecuentemente del intersticio periférico y de las paredes alveolares, que conducen a una fibrosis progresiva y a una insuficiencia respiratoria. De estas, las más frecuentes son la neumonía intersticial usual y la neumonía intersticial no específica. De igual forma, conocemos que la tomografía computarizada de alta resolución constituye el caballo de batalla en la evaluación de estas enfermedades, ya que nos permite no solo identificar diversos hallazgos semiológicos característicos de forma reproducible y de forma robusta, sino además valorar y caracterizar distintos tipos de enfermedades en función de la combinación de estos hallazgos. No solo eso, sino que podemos dar un paso más allá y cuantificar la severidad global de estas enfermedades mediante parámetros cuantitativos, incluso obtener una serie de parámetros como derivados del análisis de subrangos o de mapas de percentiles que se han correlacionado no solo con la severidad de la afectación pulmonar, sino que además se han correlacionado con pruebas de función respiratoria y con el pronóstico en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el motivo de utilizar la resonancia magnética en pacientes con enfermedades intersticiales? Pues bueno, hay una serie de ventajas e inconvenientes que conviene conocer. En primer lugar, y lo más importante, es que es una técnica que no utiliza radiación ionizante y, por tanto, puede estar especialmente indicada no solo en pacientes jóvenes, en mujeres, en embarazadas, sino sobre todo también en aquellos pacientes que requieran de múltiples controles evolutivos a lo largo de su enfermedad. Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando utilizamos la resonancia magnética en el pulmón, este órgano característicamente tiene una baja densidad protónica. Además, tiene una serie de interfaces aire-tejido que conducen a la presencia de inhomogeneidades en el campo magnético y dificultades no solo a la hora de obtener imágenes precisas, sino a la hora de acortar tiempos de adquisición y ajustar el movimiento respiratorio y cardíaco, siendo una técnica compleja en la valoración del tórax. Sin embargo, hay una serie de características que nos pueden cambiar ese enfoque que tenemos en la resonancia magnética torácica, y es que aunque nosotros apliquemos inicialmente o se base inicialmente en una serie de secuencias morfológicas convencionales como secuencias Balance Steady State, secuencias potenciadas en T1, secuencias potenciadas en T2 que podemos hacer sin y con saturación grasa y secuencias postgadolinio, para mí el mayor beneficio de este método de imagen es que podemos adicionar múltiples aplicaciones funcionales en función de la patología que queramos evaluar, en función de la información que necesitemos obtener por parte del paciente y en función de cuál sea el problema clínico. De tal forma, podemos combinar una o varias con el fin de obtener el mayor rendimiento diagnóstico de esta exploración para un paciente concreto y para una patología concreta. En cuanto a la imagen morfológica y al protocolo básico, una de las primeras técnicas que vamos a utilizar es las secuencias Steady State. Son secuencias Spoil Gradient Echo que nos permiten una imagen muy rápida, que son muy resistentes a los artefactos de movimiento. Habitualmente se adquieren en respiración libre y con una potenciación T1, T2 esterisco. ¿Cuál es la utilidad en resonancia magnética torácica en general? Pues en primer lugar nos ofrece esa primera valoración rápida. Son secuencias en sangre blanca, con lo cual tenemos una mayor sensibilidad a la hora de detectar embolismos y trombos intravasculares. Y se ha descrito que no es del todo, presenta un buen rendimiento a la hora de valorar y detectar enfermedad pulmonar, enfermedad parenquimatosa pulmonar, obviamente con menor rendimiento diagnóstico que respecto a la tomografía computarizada. Eh, una segunda técnica que podemos aplicar y que es básica en resonancia torácica son las secuencias potenciadas en T2
con saturación grasa. Tenemos diferentes aproximaciones. Las más comunes son las secuencias T2 con saturación no selectiva de la grasa y en apnea, aunque podemos utilizar también secuencias con saturación espectral de la grasa, secuencias técnicas SPARE y en single shot. En pacientes que sean poco colaboradores podemos utilizar otro tipo de aproximación, como son secuencias potenciadas en T2 keyhole y con saturación espectral de la grasa y navegación respiratoria. Globalmente, estas secuencias lo que nos van a permitir es detectar no solo estructuras con líquido, moco, engrosamientos bronquiales, sino también podemos detectar infiltrados pulmonares, inflamación y las secuencias con T2 multivein eh, también se han mostrado bastante útiles en la detección de nódulos pulmonares. Respecto a la utilización de estas secuencias en enfermedades intersticiales, hay muy poca evidencia. Un grupo inicialmente la utilizó para intentar discriminar la presencia de inflamación en neumopatías intersticiales y observaron que aquellos pacientes que presentaban inflamación asociada habitualmente tenían mayor intensidad de señal T2 en los infiltrados parenquimatosos. Sin embargo, cuando era tejido fibrótico, la intensidad de señal que presentaba era similar a la del músculo estriado. Posteriormente se utilizaron técnicas un poco más novedosas como las técnicas de imagen paramétrica para evaluar la relaxometría T2 de los tejidos y vieron que existían diferentes tiempos de relajación T2 entre infiltrados en vidrio ilustrado, reticulación y patrón en panal y que estos tiempos de relajación T2 cuando estaban aumentados se correlacionaban con una progresión de los cambios fibróticos. Una de las últimas secuencias que se han utilizado en imagen pulmonar y que constituye un game changer, lo que se ha definido como un game changer para la valoración de parquímetro pulmonar, son secuencias de tiempo de eco ultracorto o ultra short. Y son secuencias con muy alta resolución que remedan en cierta medida la imagen que podíamos obtener con una tomografía computerizada y se basan en dos aspectos técnicos muy concretos. Primero, la utilización de Heart Radio Frequency Pulses que nos permiten obtener tiempos de eco muy cortos de menos de 100 microsegundos. Y esto permite una excitación no selectiva del parenquima pulmonar y, por tanto, preservar la señal en tejidos de baja densidad protónica. Y el segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es que utilizamos lecturas del espacio K muy rápidas, con trayectorias radiales espirales o un stack of stars. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir obtener mayor relación señal-ruido del parénquima pulmonar, mayor resolución espacial a la hora de valorar obtener estas secuencias. Hay dos secuencias que se utilizan habitualmente, que son las secuencias 3D Gradient Echo con Ultra Short E, aunque recientemente un vendedor del mercado ha lanzado también al mercado secuencias con cero tiempo de eco, que tienen una resolución espacial muy elevada. ¿Cuáles son los pros de la utilización de estas secuencias? Pues en primer lugar que cubrimos enteramente todo el tórax, tenemos resoluciones isotrópicas de 1 milímetro y medio y habitualmente son secuencias que se realizan en respiración libre porque utilizan navegación respiratoria y podemos adicionar o no sincronización cardíaca. Al adicionar ese gating respiratorio, tenemos que tener en cuenta que tenemos que incrementar el promediador de señales para mejorar la relación señal-ruido y utilizar mayor proyecciones en lecturas radiales. ¿Cuáles son los inconvenientes de estas secuencias? Principalmente que tenemos tiempos de adquisición prolongados de en torno a 5 minutos y que se utilizan en el periodo más que incerta de la respiración en teleinspiración, con lo cual la correlación de la extensión de la enfermedad parenquimatosa pulmonar con respecto a la tomografía computerizada de alta resolución son moderadas. También pueden tener se puede destacar como problemática que puede infraestimar la enfermedad de pequeña vía aérea y que podemos tener, especialmente con una de las primeras secuencias que salió al mercado, que son las secuencias Petra, problemas de movimiento respiratorio en las bases pulmonares. También hay que destacar que existe evidencia muy inicial acerca de la utilización de este tipo de secuencias en enfermedades intersticiales. Globalmente se ha publicado que existe un buen rendimiento diagnóstico en pacientes con intersticiopatías, sobre todo con una gran correlación interobservador. Sin embargo, cuando ahondamos en las diferentes semiologías que podemos obtener, algunos autores han visto que existe
existe un menor rendimiento diagnóstico para la detección de reticulación, bronquiectasias, patrón en vidrio ilustrado y patrón en panal respecto al TAC de alta resolución. Y sin embargo, otros autores, utilizando las mismas técnicas, vieron que cuando se valoraba reticulación, bronquiectasias por tracción, en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, sí existía una buena correlación con respecto a la tomografía computerizada de alta resolución, tal y como pueden ver en las imágenes de la izquierda, y sin embargo la utilización de 3D Ultra Short T era superior a otras técnicas morfológicas convencionales en resonancia magnética como el T2 con saturación grasa. Para evaluación de lo que se han denominado patologías minus, como enfisema o bullas, también ha mostrado una buena correlación con respecto a la tomografía computarizada. Una de las técnicas funcionales que podemos utilizar en enfermedades intersticiales para la valoración pulmonar son las valoración de la ventilación, que podemos diferenciar dos tipos de técnicas. Una, las técnicas que se basan en oxígeno, que aprovechan el efecto paramagnético de acortamiento de T1 del oxígeno. Son secuencias que tienen baja relación sonora al ruido y tiempos de adquisición prolongados, sin embargo, son técnicas muy seguras y baratas, con bajo coste. En cuanto a las técnicas de gas hiperpolarizado, habitualmente son técnicas cuantitativas que no solo permiten valorar la ventilación pulmonar, sino también en ocasiones la microestructura pulmonar. Son técnicas de alta calidad, que proporcionan imágenes de alta calidad y con alta relación señal-ruido. Una de ellas es la utilización de gases hiperpolarizados basados en helio. Es un gas que sabemos que es insoluble en el tejido pulmonar. Tiene como inconveniente que está muy poco disponible y que tiene un alto coste. Otra técnica que podemos utilizar para gases hiperpolarizados es la resonancia magnética basada en Shannon. Es una técnica que nos permite no solo evaluar el intercambio alveolo arterial de oxígeno, sino también la microestructura pulmonar. Es una técnica que es un gas que habitualmente se tolera bien, con una técnica rápida y nos proporciona información no solo estructural acerca de los cambios fibróticos, sino también funcional acerca del intercambio alveolo arterial de oxígeno. Hay que tener en cuenta que ambas técnicas, tanto las Oxygen Enhanced MRI como las técnicas de gases hiperpolarizados, no permiten valorar la perfusión pulmonar. Eh, Se han descrito utilización de técnicas basadas en oxígeno, tanto con secuencias 2D impresión-recuperación como secuencias fase Spineco, pero también con secuencias 3D ultra short y radiales. ¿Qué nos va a proporcionar aquí el ultra short T? Nos va a proporcionar mejor relación señal-ruido, cobertura pulmonar completa y menor sensibilidad al movimiento. Se ha visto que el porcentaje de píxeles activados por oxígeno se correlaciona con las pruebas de función respiratoria en pacientes con enfermedad pulmonar, con neumonía intersticial idiopática, con neumonía intersticial no específica y en sarcoidosis, y que precisamente el porcentaje de píxeles activados por oxígeno era inferior en pacientes con intersticiopatía respecto a pacientes controles, y esto se correlacionaba con la severidad pulmonar, de la afectación pulmonar. Además, nos permite cuantificar y seguir a estos pacientes en el tiempo y se correlacionaba con el deterioro de las pruebas de función respiratoria. En cuanto a las técnicas por gases hiperpolarizados basadas en Shannon, como les he comentado, evalúan no solo la microestructura pulmonar, sino también el intercambio alveolo arterial de oxígeno, identificando dos componentes, el tisular plasmático y el de células sanguíneas. Normalmente, en pacientes con enfermedades intersticiales, lo que vamos a obtener es una reducción del pico de Shannon en células sanguíneas respecto al tisular plasmático, y esto se ha correlacionado con las pruebas de función respiratoria tanto en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, pero también en pacientes con enfermedad intersticial pulmonar asociada a esclerosis sistémica. No solo eso, sino que la ratio entre el pico de células sanguíneas respecto al tisular plasmático se ha correlacionado con cambios en el seguimiento de estos pacientes, tanto a los 6 meses como a los 12 meses, correlacionándose con las pruebas de función respiratoria. Recientemente se han implementado también técnicas de ultra short T para evaluación de gases hiperpolarizados basados en Shannon, con el fin de mejorar esa relación señal-ruido y para tener una cobertura completa. Y tal como ven aquí, no solo podemos tener un patrón totalmente diferente en
relación entre, cuando comparamos pacientes sanos respecto a pacientes con neumonía intersticial usual. Normalmente en pacientes sanos no vamos a tener una distribución heterogénea espacial ni temporal, obteniendo una imagen bastante homogénea tanto en el componente tisular plasmático como en el de células sanguíneas. Sin embargo, cuando tenemos neumopatías intersticiales vemos una mayor heterogeneidad, sobre todo una disminución del componente celular sanguíneo, tanto en la periferia como en lóbulos inferiores, indicando un bloqueo de la difusión del intercambio alveolar de oxígeno secundario a la fibrosis. Una última técnica que quería enseñarles acerca de, para funcional para equimatosa pulmonar en enfermedades intersticiales es, yo creo que de las últimas que se han descrito y bajo mi punto de vista, de las probablemente las que presenten mayor versatilidad potencial. Son secuencias que no utilizan contraste para valoración no solo de la ventilación, sino de la perfusión. Y lo utilizan porque se basan en la oscilación de la intensidad de señal durante las maniobras ventilatorias y a lo largo del ciclo respiratorio y cardíaco. Para eso son técnicas que se basan en secuencias spoil gradient echo o en secuencias balance steady state. Habitualmente utilizan tiempos de eco muy corto, con lo cual nos permite incrementar mucho la resolución temporal, y tiempos de repetición muy corto también para disminuir la sensibilidad a inhomogeneidades de señal y para optimizar la relación señal-ruido. Son secuencias que se adquieren habitualmente en respiración libre y sin sincronización cardíaca. Habitualmente se adquieren tal y como ven en esta imagen aquí, un paciente que va respirando de forma periódica y se adquiere durante un minuto y medio de forma continua. ¿Qué obtenemos con esto? Pues cuando analizamos las oscilaciones de la intensidad de señal, podemos separar tanto el pico ventilatorio como el pico perfusional. Y esto, tras la aplicación de transformada de Fourier y utilizando algoritmos de reconstrucción y de registrado no rígido, nos permite separar mapas de ventilación y mapas de perfusión. Y no solo lo podemos hacer de forma cualitativa, sino que además podemos obtener una serie de parámetros cuantitativos derivados de estos mapas. Como les digo, existe muy poca evidencia actualmente acerca de la utilización de estas secuencias en pacientes con enfermedades pulmonares. Una de las primeras que se utilizaron es Fourier Decomposition, es una técnica basada en steady state, en secuencias steady state, como les comento, rápida de adquirir, sin contraste, en respiración libre, con tiempos de eco muy cortos y aplicando algoritmos de registrador no rígido. Posteriormente, para paliar esas inhomogeneidades de señal que son típicas en el parénquima pulmonar en secuencias balance steady state, se aplicaron secuencias PREFUL, secuencias Phase Resolve Functional Lung, Perfusion and Volume and Ventilation, que se basan en el análisis de los cambios de la intensidad de señal de los componentes en fase. Esto que nos permite obtener mayor resolución temporal respecto a Fourier Decomposition, las aplicamos habitualmente con secuencias basadas en spoil gradient echo, que pueden ser en 2D o en 3D, las podemos utilizar en 1,5 Tesla, pero también las podemos utilizar en 3 Tesla, obteniendo mayor relación señal-ruido. Y, como les digo, aunque la evidencia es muy incipiente, se han utilizado para valorar alteraciones de la ventilación perfusión tanto en pacientes con EPOC, en asma, en hipertensión pulmonar tromboembólica crónica y en trasplantados pulmonares, tanto pre como en el monitorización, también en la monitorización del tratamiento. Otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de valorar pacientes con enfermedades intersticiales es la aparición de cáncer de pulmón. Sabemos que el cáncer de pulmón es la segunda malignidad en la población general en Estados Unidos y constituye la primera causa de mortalidad relacionada por cáncer. También que tenemos que tener en cuenta que precisamente en pacientes con enfermedades intersticiales y especialmente con fibrosis pulmonar idiopática, el cáncer de pulmón es una complicación conocida, y no solo eso, sino que presentan mayor prevalencia en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática respecto a otras intersticiopatías, pero también respecto a la población general y en pacientes con enfisema pulmonar. Y no solo eso, sino que además la incidencia es acumulativa, llegando hasta el 54,7% a los 10 años, en pacientes a los 10 años del inicio de la detección de la enfermedad pulmonar intersticial. No solo eso, sino que la consecución o la ocurrencia de cáncer de pulmón en un paciente con enfermedad intersticial se asocia a un peor pronóstico y una peor supervivencia. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que la apariencia de cáncer de pulmón,
la apariencia el tipo de cáncer de pulmón que vamos a ver en estos pacientes es diferente de la población general. Habitualmente, estos pacientes tienen una mayor prevalencia de cáncer de pulmón de estirpe escamosa. Las lesiones habitualmente o más frecuentemente se presentan en la periferia y en lóbulos inferiores, frecuentemente asociadas a área o en el seno de áreas de fibrosis pulmonar idiopática y pueden resultar conflictivo precisamente porque durante el crecimiento de esa lesión pulmonar puede comprimir zonas de patrón empanado o distorsión arquitectural alrededor y por tanto da una sobreestimación del tamaño de la tumoración. También hay que tener en cuenta que estos pacientes tienen habitualmente adenopatías inflamatorias reactivas y que pueden constituir falsos positivos en la PET-TAC a la hora de diferenciarlos de adenopatías metastásicas. Y un último aspecto a que tener en cuenta es que no solo necesitamos una técnica que nos permita caracterizar tisularmente de forma precisa y diferenciar el tejido tumoral respecto al no tumoral, sino que además estos pacientes a la hora de obtener muestras por punción biopsia también tienen un mayor riesgo de neumotoras y otras complicaciones derivadas del procedimiento. Y es precisamente de aquí donde la resonancia magnética nos puede dar un plus a la hora de caracterizar el tejido mediante una serie de técnicas funcionales. Una de las que más aplicamos o de las más frecuentes aplicadas en cáncer de pulmón es la difusión. La difusión evalúa el movimiento browniano de las moléculas de agua en los tejidos como reflejo de la celularidad y de la arquitectura tisular. Y para ello, lo que aplicamos son secuencias single shot spin echo con imagen ecoplanar, secuencias de Stex-Tanner, donde utilizamos dos pulsos de gradientes de difusión alrededor de un pulso 180 grados con el fin de evaluar ese movimiento browniano de las moléculas de agua. Y en un modelo monoexponencial, donde solo existe un compartimento, ese análisis de la caída de la intensidad de señal lo podemos realizar de forma cualitativa o bien lo podemos analizar de forma cuantitativa mediante la obtención del coeficiente de difusión aparente. El coeficiente de difusión aparente analiza esa pendiente caída de la intensidad de señal conforme potenciamos en difusión y para ello requiere la utilización de al menos dos valores B para la obtención del mismo, de tal forma que cuanto mayor número de valores B utilicemos en esta secuencia, más preciso es el coeficiente de difusión aparente obtenido, pero sin embargo esto nos penaliza en tiempo de adquisición, que hay que tenerlo en cuenta también. ¿Cómo utilizamos esta secuencia en la práctica diaria? Aquí les presento dos casos. En primer lugar, tenemos una lesión nodular pulmonar, que en ambos casos son hiperintensas en el gradiente B alto. Sin embargo, como pueden ver en el caso superior, vemos cómo conforme potenciamos en difusión, esta lesión presenta una marcada caída de la intensidad de señal. Y por tanto, en virtud de esa marcada caída y esa pendiente pronunciada, va a ser hiperintensa en el mapa de DC con coeficientes de difusión aparente altos. Este comportamiento hipointenso en el gradiente B alto e hiperintenso en el mapa de DC nos indica ausencia de restricción a la difusión del agua libre y por tanto un comportamiento benigno. Por el contrario, en el nódulo inferior pueden ver cómo conforme potenciamos en difusión, la intensidad de señal permanece hiperintensa en el gradiente B alto y por tanto el coeficiente en el mapa de ADC va a ser esta lesión hipointensa debido a una menor pendiente de caída de la intensidad de señal. Además, vamos a obtener de forma coherente coeficientes de difusión aparente bajos. Este comportamiento, acuérdense, hiperintenso en el mapa en el gradiente B alto, hipointenso en el mapa de C con coeficientes de difusión aparente bajos, nos indica restricción a la difusión del agua libre y, por tanto, comportamiento tumoral o neoformativo o hipercelularidad de la lesión. Sin embargo, podemos ver dos cosas. En primer lugar, que atendiendo a la intensidad de gradiente B alto y al mapa de DC podemos caracterizar los tejidos, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta dos situaciones diferenciales. Podemos encontrarnos lesiones que sean hiperintensas en el gradiente B alto e hiperintensas en el mapa de DC. Y efecto se llama T2 shine through y es debido a que son lesiones muy hiperintensas en T2. Aunque inicialmente se describió en angiomas hepáticos, también se pueden ver en lesiones quísticas en diferentes localizaciones, como en este caso de un quiste broncogénico. Por el contrario, también podemos encontrar lesiones que sean hipointensas en el gradiente B alto e hipointensas en el mapa de DC, y este efecto se llama efecto T2 blackout y se produce por la presencia de tejido fibromuscular, grasa o artefactos de susceptibilidad. En este caso, constituía una necrosis gaseosa de la válvula mitral. Otra técnica funcional que podemos utilizar es la perfusión por resonancia magnética.
y esta técnica lo que evalúa es el paso de contraste de forma dinámica a través de los tejidos como reflejo de la neoangiogénesis tumoral. Podemos analizarla de forma cualitativa obteniendo una serie de mapas semicuantitativos de realce relativo máximo o área bajo la curva que nos permite diferenciar entre lesiones que sean hipervasculares con, digamos, escalas de color más cálidas respecto a lesiones hipovasculares con escalas de color más frías. De igual forma, también podemos obtener un análisis cuantitativo registrando la variación de la intensidad de señal en el tiempo y obteniendo curvas de intensidad de señal tiempo. Y dependiendo del perfil de esa curva de intensidad de señal tiempo, podemos caracterizar los tejidos. Aquellas lesiones que presenten pendiente pronunciada y meseta posterior con o sin lavado, esta curva típicamente o más frecuentemente orienta a un origen neoformativo. Sin embargo, aquellas lesiones que presenten una pendiente pronunciada o una captación de baja intensidad o ausencia de captación van a ser lesiones predominantemente o más frecuentemente benignas. En cuanto a la caracterización de lesiones nodulares pulmonares, obviamente la resonancia magnética no sustituye a la tomografía computarizada en la detección de nódulo pulmonar, pero sí pueden darnos una serie de información muy útil a la hora de caracterizar esa lesión y diferenciar lesiones tumorales, lesiones nodulares benignas de malignas. Sabemos que la difusión presenta una superior o similar sensibilidad y superior precisión diagnóstica respecto a la PET-TAC en la diferenciación entre lesiones nodulares benignas y malignas, pudiendo aplicar una serie de parámetros umbrales como umbrales de ADC o umbrales de intensidad de señal. Sin embargo, quiero que vean que cuando adicionamos la perfusión por resonancia magnética en una aproximación multiparamétrica, la precisión diagnóstica se eleva. Y es precisamente el valor de esta técnica, el valor de la resonancia magnética a la hora de caracterizar los tejidos. Aquí les muestro un ejemplo de un paciente con un adenocarcinoma en el lóbulo superior derecho. Es una lesión parcialmente sólida, donde pueden ver cómo el componente sólido restringe en difusión, acuérdense, hiperintenso al gradiente BB alto, hipointenso en el mapa de DC, y vemos cómo este componente sólido muestra una captación significativa de contraste con una curva con pendiente pronunciada y meseta posterior indicativo de origen neoformativo pulmonar. No solo hay que quedarse con el número o si tiene un comportamiento restrictivo o no, sino que también han visto algunos autores que el patrón de la intensidad de señal del gradiente B alto también nos puede dar información, y es que aquellos tumores que presentan una mayor heterogeneidad en el gradiente B alto y una mayor intensidad en el gradiente B alto se asocian a una mayor agresividad tumoral con coeficientes de fusión aparente más bajos, y también se ha visto con parámetros de Standard Uptake Value derivados del PET-TAC más elevados. Otro aspecto muy interesante de la combinación y la aproximación multiparamétrica es que nos permite diferenciar la resonancia magnética entre lesiones inflamatorias activas de respecto a lesiones tumorales, siendo este un posible pitfall cuando utilizamos PET-TAC. ¿Cómo lo podemos diferenciar? En ambos casos, tanto en las lesiones inflamatorias activas como en las lesiones tumorales, se ha visto que pueden tener pendiente pronunciada y meseta y un lavado un lavado en la curva de intensidad de señal al tiempo en estudios de perfusión. Sin embargo, cuando lo combinamos con difusión por resonancia magnética, podemos diferenciar esas lesiones inflamatorias activas porque, aunque van a tener una pendiente pronunciada y meseta posterior en el estudio de perfusión, van a ser no restrictivas en difusión, tal y como pueden ver en este caso de una neumonía. Sin embargo, aquellas lesiones tumorales, al contrario que las lesiones inflamatorias activas, van a presentar, aparte de una perfusión alterada, un comportamiento restrictivo en difusión. Aquí pueden ver, por ejemplo, un ejemplo de caracterización de consolidación pulmonar en un paciente de 50 años. Ya podemos ver cómo en la tomografía computarizada hay una serie de hallazgos morfológicos que nos ponen en sospecha, como por ejemplo la amputación de bronquios subsegmentarios o la retracción de la pleura visceral. Estas imágenes, esta semiología morfológica es muy correlacionable con lo que obtenemos en imagen morfológica en resonancia magnética. Sin embargo, pueden ver cómo el comportamiento funcional de esta consolidación en difusión nos permite hacer un diagnóstico de forma sencilla y rápida, ya que esta consolidación me presenta un gradiente, una intensidad de señal elevada en el gradiente B alto, hipointensidad en el mapa DC, comportamiento restrictivo en un paciente con un adenocarcinoma de células grandes indiferenciado.
Otro aspecto donde la resonancia magnética resulta muy útil es en el estadiaje pulmonar. Y es que se ha visto que mediante difusión por resonancia magnética podemos diferenciar aquellas lesiones tumorales centrales respecto a neumonitis posobstructivas. Y es que sabemos que las lesiones tumorales centrales van a tener un comportamiento restrictivo con coeficientes de difusión aparente bajos. Sin embargo, las neumonitis posobstructivas van a tener un comportamiento no restrictivo con coeficientes de difusión aparente altos. Y esto no solo nos permite identificar el tamaño real y el tamaño de la lesión tumoral pulmonar central, sino que además nos permite delimitar todos los bordes con toda la importancia que ello tiene para la planificación del tratamiento radioterápico. También quiero que se acuerden que esta aproximación puede resultar interesante para aquellas lesiones tumorales pulmonares que asienten en el seno de un pulmón con enfermedad pulmonar intersticial difusa, con fibrosis pulmonar, ya que nos va a permitir diferenciar precisamente a qué tejido es el tumoral respecto a qué es compresión del tejido tumoral respecto a parénquima pulmonar con fibrosis. La combinación de secuencias de difusión junto con técnicas morfológicas post-contraste nos permite también realizar una buena valoración de forma precisa de la infiltración de estructuras adyacentes, como en este caso de un tumor de Pancoast en el lóbulo superior derecho, pero sin embargo esto podemos incrementar además la precisión a la hora de valorar la afectación tanto de estructuras mediastínicas como sobre todo de la pleura de la pared torácica mediante la edición de secuencias CINE. Las secuencias CINE que se han utilizado ampliamente en imagen cardíaca, cuando adicionamos maniobras respiratorias nos permiten diferenciar aquellas invasiones de la pleura visceral respecto a aquellos tumores que invaden la pleura parietal, la fascia endotorácica o la pared torácica. Y es que a esas lesiones que invaden más allá de la pleura visceral van a ser estáticas con las maniobras respiratorias. Sin embargo, cuando vemos tumores que infiltran sobre la pleura visceral, van a ser móviles con las maniobras respiratorias. Estas secuenciaciones también las podemos utilizar para valorar la infiltración de estructuras mediastínicas cardiovasculares, ya sea de forma transvenosa o de forma directa en pacientes con cáncer de pulmón. Aquí les muestro 4 casos diferenciales donde podemos ver todo el espectro de afectación pleural y parietal torácica y diafragmática en pacientes con cáncer de pulmón. En primer lugar, una lesión tumoral en el lóbulo superior derecho, que como ven, eso es móvil con las secuencias con las maniobras respiratorias, presenta retracción de la pleura visceral con derrame pleural oculado y, por tanto, no hay afectación de la pleura parietal. En el segundo caso vemos una tumoración en el lóbulo superior izquierdo que es eh, estática con las maniobras respiratorias y que corresponde con una tumoración pulmonar que infiltra la pared torácica y también el mediastino adyacente. Y los dos últimos casos son dos ejemplos, creo que bastante ilustrativos. En ambos casos tenemos una parálisis diafragmática. En el caso de la izquierda podemos ver cómo esta parálisis diafragmática es ipsilateral a la lesión tumoral pulmonar que contacta con la pared torácica, con el mediastínico y con el mediastínico, y además es estática con las maniobras respiratorias. En este caso constituía una lesión tumoral que infiltraba el nervio vago y ocasionaba una parálisis frénica secundaria. Por el contrario, en el último caso pueden ver cómo esta masa pulmonar es contralateral a la parálisis frénica y en este caso constituía una parálisis frénica secundaria a un síndrome paraneoplásico. De igual forma, la utilización de secuencias CINE nos permite detectar esa infiltración de estructuras cardiovasculares como la infiltración, la extensión vía transvenosa en este paciente con un cáncer de pulmón, con extensión transvenosa a través de la vena pulmonar inferior izquierda, o la afectación directa, en este caso de un cáncer de pulmón, con afectación de la aurícula y de las venas pulmonares, así como del pericardio. Otro aspecto creo que bastante útil en la estadificación en pacientes con cáncer de pulmón es la capacidad que tiene la difusión para diferenciar entre adenopatías inflamatorias reactivas respecto a adenopatías tumorales. Y sabemos que este hecho, con una precisión superior, con una especificidad superior a la PET-TAC, aunque con una sensibilidad y precisión diagnóstica similares a la PET-TAC. Este hecho es importante ya que nos permite diferenciar adenopatías inflamatorias reactivas que sabemos que constituyen un pitfall en la estadificación gangliar mediante PET-TAC. Un último aspecto que creo que es bastante prometedor es en la utilización de resonancia magnética en la valoración de respuesta
al tratamiento. ¿Y cómo vamos a ver esta respuesta al tratamiento? La respuesta al tratamiento la vamos a observar cuando veamos un incremento de los coeficientes de difusión aparente conforme hagamos el seguimiento tras tratamiento de esa lesión, o bien en profesión por resonancia magnética, que vamos a observar en pacientes que tengan buena respuesta terapéutica, una reducción del realce relativo máximo y una disminución pendiente de realce. Y podemos detectar esta respuesta terapéutica de forma tan precoz como tras un ciclo de tratamiento quimioterápico o una sola sesión de radiofrecuencia guiada por TAC, con lo que ello conlleva en la diferenciación permitiendo diferenciar pacientes respondedores de forma precoz respecto a no respondedores. Esto se ha asociado no solo a supervivencia libre de progresión, sino también a supervivencia global. Aquí pueden ver un ejemplo de un tumor de Pancoast en el lóbulo superior derecho y como vemos que a los 3 meses por la terapia existe una aparición de una cavitación, pero sin embargo el diámetro mayor de la lesión apenas ha variado. Sin embargo, cuando vemos el comportamiento en difusión, vemos como la intensidad de señal en gradiente de alto dramáticamente cae indicando buena respuesta. Aquí les presento un caso más novedoso, más reciente al respecto de una paciente con un adenocarcinoma en el lóbulo superior derecho, donde vemos cómo presenta un comportamiento restrictivo en difusión y cómo tras tratamiento quimioterápico vemos como no solo existe una caída en la intensidad de señal en gradiente B alto, sino que además se incrementa el coeficiente de difusión aparente indicando buena respuesta terapéutica. Un último escenario que podemos valorar en pacientes con enfermedades pulmonares incidenciales es la presencia de hipertensión pulmonar. Y sabemos que esta condición es una condición común y habitualmente infradiagnosticada en pacientes con intersticiopatías. Es frecuente en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, se ha descrito hasta en un tercio de los pacientes con neumonía intersticial no específica y hasta un 44% de pacientes con neumonitis por hipersensibilidad crónica. Y esto es importante ya que tiene unas implicaciones pronósticas capitales, ya que estos pacientes, cuando acontece la hipertensión pulmonar, tienen una morbilidad y una mortalidad aumentada, tienen menor capacidad funcional con mayor requerimientos de oxígeno y mayor riesgo de hospitalización. Los mecanismos que subyacen a la aparición de hipertensión pulmonar en pacientes con enfermedades intersticiales no son del todo bien conocidos y se han implicado no solo la destrucción parenquimatosa pulmonar o la vasoconstricción hipóxica secundaria a un incremento que ocasiona un incremento de la precarga, sino también se han asociado a la a la aparición de incremento de resistencias vasculares venosas pulmonares o a la presencia de remodelado arterial pulmonar asociado. Y es que la resonancia, especialmente la resonancia cardíaca, constituye una técnica muy versátil y muy precisa a la hora de valorar la repercusión cardíaca que tiene esa hipertensión pulmonar y esa patología pulmonar en el corazón. Sabemos que las secuencias cine constituyen la técnica de elección para la valoración de volumen y función de ambas cavidades. No solo nos permite valorar función global, pero también función regional mediante técnicas de strain y también nos permite valorar y detectar movimientos anómalos septales como la interventricular septal bowing, secundario a la contracción postsistólica del ventrículo derecho. De igual forma, podemos implementar técnicas de caracterización tisular, no solo para detectar fibrosis por reemplazo típicamente en las uniones interventricular anterior e inferior con extensión variable en el septo, sino también podemos ir un paso más allá y aplicar técnicas de imagen paramétrica con el fin de detectar fibrosis intersticial. Por último, podemos valorar diversos parámetros hemodinámicos en pacientes con hipertensión pulmonar, no solo flujo pulmonar, velocidades pico y media, fracciones de regurgitación cuando acontezca insuficiencias pulmonares o la distensibilidad pulmonar. También podemos utilizar secuencias de perfusión de primer paso para valorar el tiempo de paso de contraste desde el ventrículo izquierdo, desde el ventrículo derecho al ventrículo izquierdo. Y esa diferencia entre el pico de realce del pulmonar y transit time no solo permite nos proporciona un parámetro diagnóstico más para determinar la presencia de hipertensión pulmonar, sino que además constituye un factor pronóstico muy importante y predictor independiente de mortalidad. Como ven, la imagen cardíaca resulta muy importante en estos pacientes y en pacientes con hipertensión pulmonar nos permite diferenciar 4 tipos de remodelado cardíaco y especialmente el remodelado cardíaco adverso, la respuesta maladaptativa que se produce cuando existe dilatación del ventrículo derecho marcada con disminución de la masa del mismo, se ha asociado a una mayor
un mayor riesgo de efectos cardíacos adversos. Existe muy poca evidencia acerca de la utilización de imagen cardíaca en pacientes con enfermedades intersticiales. Habitualmente, en esta pequeña corte se han incluido neumonía intersticial usual y neumonía intersticial no específica fibrótica, y se ha visto que en estos pacientes reducción, existe una reducción de los parámetros, perdón, una reducción de los parámetros de función cardíaca se asociaban a un peor pronóstico en estos pacientes. Por último, podemos implementar secuencias avanzadas de flujo 4D para ahondar en el comportamiento hemodinámico tanto vascular, transvalvular como ventricular en pacientes con hipertensión pulmonar, y obtener parámetros un poco más complejos como es la vorticidad y el wall shear stress, la tensión parietal en pacientes de la arteria pulmonar. Podemos obtener una evaluación más precisa de la presencia de insuficiencia pulmonar asociada, especialmente con la utilización de técnicas de valve tracking, o ahondar en la hemodinámica intraventricular utilizando técnicas de kinetic energy y particle tracing para intentar valorar la presencia de remodelado adverso. Este es uno de los pocos trabajos que hay publicados acerca de la utilización de FortiFlow en pacientes con EPOC, con patología pulmonar, y se ha visto que en estos pacientes existe una menor vorticidad del flujo en la arteria pulmonar, y esto se correlacionaba con peores parámetros de función cardíaca y una mayor rigidez de la arteria pulmonar. Por ende, también podemos separar el flujo intracavitario en 4 tipos de flujo mediante técnicas de particle tracing. En un flujo directo, que es aquel que entra y sale en el primer latido; flujo retrasado, que es aquel que se inicia en el interior de la cavidad y sale en el siguiente latido; flujo retenido, que es aquel que entra pero no sale en el mismo latido; y flujo residual, que es aquel que reside en el interior de la cavidad durante más de 2 ciclos cardíacos. En pacientes normales, habitualmente, el porcentaje de flujo directo es por encima de un 30-40%. Y precisamente podemos utilizar estas técnicas de particle tracing para valorar el, eh, el remodelado cardíaco adverso en pacientes con hipertensión pulmonar, y se ha visto que en aquellos pacientes con hipertensión pulmonar donde eh, existe una disminución del porcentaje de flujo directo y un incremento del porcentaje del flujo residual en ventrículo derecho, y esto se correlacionaba con parámetros de función cardíaca y parámetros de hemodinámicos invasivos de hipertensión pulmonar, tanto la presión pulmonar arterial media como las resistencias vasculares pulmonares. Por tanto, espero que en estos minutos haya sido capaz de enseñarles todo el espectro de posibilidades que nos ofrece la resonancia magnética torácica, que constituye una técnica consistente para valorar afectación parenquimatosa pulmonar, especialmente con técnicas de ultrashort T, y se está utilizando para valoración del seguimiento en pacientes con intersteciopatías, que podemos utilizar técnicas de valoración funcional de la ventilación y también de la perfusión mediante secuencias PREFUL, que cuando tenemos pacientes con enfermedades intersticiales y cáncer de pulmón, la resonancia magnética no solo nos permite una mejor caracterización tisular para diferenciar lesiones benignas de malignas, especialmente en pulmones que están afectos subyacentemente por una fibrosis pulmonar, sino que nos permite obtener una técnica muy versátil a la hora de establecer una estratificación pulmonar precisa y una monitorización post-tratamiento también precisa y reproducible. Por último, no nos olvidemos de la unidad funcional cardiopulmonar, y en estos pacientes tenemos que tener en cuenta que la resonancia magnética constituye la mejor técnica para valorar no solo la presencia de hipertensión pulmonar, sino sobre todo la repercusión cardíaca de esa hipertensión pulmonar. Muchas gracias.